¿Qué es la libertad de religión y culto? Prácticamente, la libertad de culto es el derecho que tenemos a elegir libremente la religión o las creencias que deseamos profesar, a practicar individualmente, ya sea en privado o con otras personas, ya sea en público, y a cambiar de religión o creencia si así lo deseamos. En esta podemos asociarnos o reunirnos pacíficamente con fines religiosos o llevar a cabo ceremonias, devociones o actos de cultos públicos o privados, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penada por la ley, y cumpliéndose la condición de que no se utilicen los actos religiosos públicos con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Reuniones de carácter político. La quinta, que las personas ministras de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. La sexta es que los ministros no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a formar o en contra de los candidatos, partido o acciones políticas de algunas. No pueden oponerse a las leyes del país o instituciones ni agraviar de cualquier forma a los símbolos patrios. Estos son unos de los aspectos importantes del derecho a la libertad de religión y culto, en los cuales se va a destacar los importantes. El primero es a que no se me interrogue sobre la religión para ingresar a una escuela u hospital. La segunda es a que no se aleguen motivos religiosos para impedir el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos y a los demás ordenamientos aplicables. También a que se respete mi libertad como padre o madre o tutor legal para garantizar que mis hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo
con mis propias convicciones. De igual modo, a no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de mis creencias religiosas, ni ser obligado a hacer declarar sobre ellas mismas. También a no ser obligado a prestar servicios personales ni contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra organización religiosa. Y por último, a que mis documentos oficiales de identificación no tengan mención sobre mis creencias religiosas. Es por ello que se busca explorar conexiones que podrían resultar positivas entre las religiones y los derechos humanos, ya que en el 2017 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó una iniciativa llamada Fe por los Derechos, para involucrar a los líderes religiosos en un esfuerzo por construir sociedades en paz que defiendan la dignidad humana y la igualdad y abarquen la diversidad. La campaña comenzó con un acuerdo pionero alcanzado por una reunión en Beirut, con 18 compromisos que expresan cómo la fe puede defender más los derechos, para que los seguidores de ambas tendencias puedan ayudar en lugar de oponerse. Estos compromisos incluyen un pacto para defender la libertad de religión o las creencias de las minorías, así como su derecho a participar de manera igual, efectiva en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. ¿Sabías que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental? Este derecho es el que permite a toda persona elegir libremente la religión que desee y profesarla a través de sus ritos, prácticas y costumbres, ya sea personal o colectivamente, así como cambiarla o no adherirse a ninguna, sin por ello ser discriminado. La libertad religiosa promueve la convivencia armónica y pacífica de los individuos con diferentes ideas, previniendo de esta manera la intolerancia religiosa. Asimismo, se interrelaciona con otras libertades como la libertad de expresión, de asociación, de culto, de conciencia y el derecho a recibir educación consistente con la religión o convicciones de los padres. Está protegida y reconocida por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. De manera internacional, se encuentra el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero a pesar de esto, en la práctica, la realidad es que en diferentes partes del mundo, aún hay intolerancia religiosa, que significa persecución religiosa, violencia, discriminación. Por ello es importante seguir trabajando en el respeto a la libertad religiosa. Nadie debe ser discriminado, violentado o burlado por sus creencias religiosas. ¿Cómo se vive la libertad religiosa en México? En el país existe una gran diversidad religiosa, en donde conviven católicos, cristianos de diferentes denominaciones, judíos, musulmanes, asociaciones de raíces afro, asociaciones de raíces étnicas, entre otras. A pesar de esta vasta diversidad, la realidad es que aún existen problemas de discriminación y violencia por motivos religiosos. Al menos el 20% de la población afirma haber sufrido de discriminación por su religión. Hasta 2021, se tienen registrados 104 casos de intolerancia religiosa, donde las personas afectadas sufren rechazo, burlas, agresiones, amenazas o incluso son expulsadas de sus comunidades por su fe. Esto ha llevado a que la segunda causa de discriminación en México sea por motivos religiosos. Hoy y todos los días, comprendamos las diferentes formas de pensar, fomentemos la tolerancia a otros, y reconozcamos que la libertad religiosa es un derecho de todo ser humano, que debe ser respetado siempre y en todo lugar.